Walter. Seguidamente, la ponencia del doctor Franklin González, coordinador de investigación del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. El día de hoy trae una ponencia titulada La importancia de la investigación en el derecho. Buenos días todavía para todas y todos. Bueno, yo no sé lo que voy a decir después que habló el magistrado. Lo digo todo. Bueno, voy a comenzar diciendo que hay un material que yo le entregué a la coordinación académica, que luego los que entiendo, los que queden seleccionados, se les puede enviar eso por correo, por WhatsApp o Telegram, no sé, que se llama De una investigación tradicional a una investigación de compromiso. Es un trabajo elaborado por mí que me gustaría que se le hiciera llegar. Bueno, mis palabras van a tocar varios aspectos. Primero, el tema que ya lo mencionó el magistrado, el tema ontológico. Luego, el tema epistemológico, metodológico, histórico y axiológico. Sobre el primer aspecto que tiene que ver con lo ontológico, es decir, con el ser, con la sustancia, con lo que es este instituto. ¿Qué es este instituto? Bueno, eso está reflejado en lo que dijo el magistrado Luis Damiani y está en el documento rector de este instituto. De ese documento rector rescato lo siguiente. Primero, los fundamentos filosóficos, los fundamentos sociológicos y los fundamentos pedagógicos. Sobre los fundamentos filosóficos, el magistrado nos habló de cómo nuestro instituto está sustentado precisamente en lo que indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es importante tenerlo claro. Ahí están los artículos referidos. El aspecto sociológico, también el magistrado lo tocó, tiene que ver con el tema de que el derecho es concebido en este instituto como un hecho social. Es decir, no es solo concebido en la teoría keynesiana que él mencionó, en la teoría esa de las leyes, los reglamentos y las normas, que no se niegan en este instituto porque se estudia también en este instituto, pero que el derecho es un hecho social, y como el derecho es un hecho social, el derecho es el producto de una sociedad, y en esa sociedad existen contradicciones de todo tipo, contradicciones de clase, contradicciones económicas, contradicciones sociales, culturales, religiosas. Él también tocó el tema religioso. Desde el punto de vista de los fundamentos pedagógicos, tenemos que decir que en este instituto se desarrolla eso que llamamos el intercambio de saberes. ¿Y qué es eso del intercambio de saberes?
Bueno, aquí los profesores que están aquí, muchos de los profesores, están los coordinadores de los programas y muchos de los profesores tenemos la convicción de que el conocimiento es el resultado de ese intercambio de saberes entre el docente y sus participantes o estudiantes. Y en ese diálogo de saberes hay resultados. Entonces, eso es importante tenerlo claro, que pedagógicamente aquí no es que haya un profesor que todo se lo sabe y los estudiantes que no saben nada. No, es precisamente el desarrollo de un intercambio de saberes. Eso está contenido en el documento rector. En el documento rector también están contenidos las áreas que sustentan precisamente todo el plan político, académico y curricular de este instituto. Por ejemplo, en ese documento rector está desarrollado todo lo que tiene que ver con el pensamiento jurídico y la sociedad, praxis en la producción del conocimiento jurídico para el cambio social, perspectiva política en el ámbito jurídico y la axiología jurídica. Eso es lo que denominamos la ontología, el ser de este instituto. Ahí están esos fundamentos y aquí están estas áreas que nos indican las orientaciones para las investigaciones que debemos desarrollar en cada uno de los casos. Eso desde el punto de vista ontológico. Desde el punto de vista epistemológico, este instituto se inscribe en las teorías críticas, pero no críticas en términos de criticar nada más, sino en las teorías críticas que plantean alternativas. Entonces, aquí, en ese desarrollo epistemológico entre un ser, un objeto cognoscible y un sujeto cognoscente, se va a estar estableciendo esa relación sobre la base de un paradigma que también lo mencionó el magistrado, que es un paradigma crítico y fundamentalmente el paradigma marxista. Es decir, el paradigma que tiene como teórico a Carlos Marx, a Federico Engels, a Vladimir Ilich Lenin, pero a todos los teóricos que se han venido desarrollando en el tiempo y que fundamentalmente lo inscribimos en eso que se llama el pensamiento crítico. No negamos que existe el positivismo, porque no se puede negar. No se niega que existe el funcionalismo, porque no se puede negar. No se niega que existe el estructuralismo, porque no se puede negar. No se niega que existe el holismo, porque existe. Pero nos inscribimos en una concepción crítica en el sentido de ver la realidad sobre la base precisamente de las contradicciones que ella misma tiene. Desde el punto de vista metodológico, se utiliza el análisis integrado. ¿Qué significa eso del análisis integrado? Que cuando nosotros vamos a estudiar cualquier fenómeno, y mucho más el fenómeno jurídico, tenemos que verlo inscrito precisamente en las relaciones que ese fenómeno o ese hecho tiene con los distintos ámbitos societales. Esto es, con lo económico, con lo social, lo político, lo religioso, y hoy en día no se nos olvide esto, lo tecnológico.
Por cierto que se me escapaba comentarle esto. Yo he insistido mucho que hoy en día estamos en presencia de eso que se llama la huelga cerebral. ¿Verdad que sí? Y voy a insistir otra vez. Aquí los colegas me han escuchado muchas veces hablar de eso. La huelga cerebral. ¿Qué es la huelga cerebral? Aquí en nuestro instituto tenemos a Mafalda, como ustedes sepan. No la voy a señalar. Mafalda decía, esa gran filósofa Mafalda, ha dicho lo siguiente: el que no lee corre el riesgo de creer cualquier cosa. ¿Qué es la huelga cerebral? Bueno, la huelga cerebral, usted sabe que existe la huelga de los campesinos, la huelga de los profesores, imagínate los profesores que nos la pasamos en huelga, los maestros, la huelga de todo tipo. Incluso en Venezuela ocurrió algo insólito en el año 2001, que fue la huelga de los empresarios. Fedecámara convocó a una huelga empresarial y usted iba y los negocios estaban cerrados. Una cosa insólita. Pero aquí ocurrió en Venezuela, eso es inédito. Eso es digno de estudiar, porque estaban conspirando contra el capital, contra sus propios intereses. Pero eso ocurrió en Venezuela. Existen ese tipo de huelga. Y existe también la huelga cerebral. ¿Qué es la huelga cerebral? La huelga cerebral es la resistencia a leer. El magistrado habló de esto. Esto lo llaman celulares, ¿verdad? Bueno, pero esto en el mundo se le llama gadget. Ese es el término en general, porque al unísono con esto existen las tablets pequeñas, los aparaticos esos pequeños. En el mundo hay más de 8.000 millones de habitantes. Y en gadget existen casi 9.000 millones. Si nosotros venimos y aplicamos la tesis positivista, dividimos la cantidad de gadgets entre la población y conseguimos que hay más de un poblador que tiene más de un celular. Puede ser el positivismo, pero si utilizamos la teoría crítica, entonces vamos a encontrar que hay unos que tienen 5 y otros que no tienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, incluso este aparato o estos aparatos han hecho que la palabra esté en crisis. Porque, así como Nietzsche habló de la muerte de Dios, y se han hablado de varias muertes, ahora se está hablando de la muerte de la palabra. ¿Qué significa eso? Bueno, que hoy en día existe lo que se llaman los emoticones, los emojis. Y la gente ahora no utiliza la palabra, sino utiliza los muñequitos. La figurita, etc. Y en esa muerte de palabra hay aspectos positivos. Por ejemplo, hoy en día es posible que un chino que solo habla mandarín se enamore de una venezolana que solo habla castellano, pero se enamoran por la figurita, por los corazoncitos, por la estigma. Eso se llama la muerte. Eso es positivo, pero aquí en el instituto ponemos a los estudiantes a que lean. Así que si aquí hay alguien que no le guste leer,
este no es el instituto. No venga para acá, porque va a haber sufrimiento. Y no, aquí no tenemos psicólogos para eso. Así que aquí se viene a leer. Ya no se lee novela, no se lee libro, nada de eso se lee ahora. Aquí en la avenida Urdaneta, usted va y le pregunta, yo lo he hecho porque lo hago con mis estudiantes, le preguntan a los libreros, ¿cuántas novelas ha vendido? Ni una. ¿Cuántos libros ha vendido? Ni uno. Se mantienen, ustedes saben, con los libros de texto, de primaria y de secundaria. Porque hoy la gente no lee. Y como no lee, entonces, como decía Mafalda, cree cualquier cosa. Entonces aquí combatimos la huelga cerebral. Así que para que estén claros que cuando vayan a clase tienen que leer, tienen que estudiar, etc. Bueno, eso sí importante porque se me escapaba. Desde el punto de vista epistemológico, ya les dije, desde el punto de vista metodológico, el análisis integrado. Es decir, se relacionan todos los ámbitos de la realidad, incluyendo ahora y con mucha más razón el tecnológico. Bueno, en el análisis integrado, que da cuenta además de la dialéctica de Carlos Marx, que ya hablamos de la epistemología, resulta que a eso, en este instituto, se le agregan dos aspectos que son fundamentales y que tienen que ver con eso que Enrique Dussel o Dussel llamaba la epistemología del sur. Y en esa epistemología del sur es fundamental dos conceptos. A mí no me gusta hablar de categoría porque me acuerdo de Aristóteles. Y no es porque Aristóteles no me guste, sino porque eso es propio de Aristóteles. Hablo de conceptos. En todo caso, estos dos conceptos son fundamentales. La otredad y la alteridad. Algunos lo llaman empatía. Pero estamos hablando de Enrique Dussel, de la epistemología del sur. La otredad, ¿qué es la otredad? La otredad es reconocer que el otro existe, pero no físicamente. Se comienza por lo físico, pero no, la otredad no es reconocer que el otro existe en términos físicos, que lo es, sino que además, así como yo tengo dolores, pasiones, problemas, amores, desamores, el otro también lo tiene. Eso es fundamental para un jurista, para un juez. Entonces, a la hora de tomar una decisión, hay que aplicar la otredad. Pero no solamente la otredad, sino que hay que aplicar también la alteridad. ¿Y qué significa eso? Hay que ponerse en el lugar del otro. A la hora de tomar una decisión, fíjense que las cárceles, incluso en nuestro país, con todo el proceso revolucionario, está llena de pobres. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Porque ladrones hay a granel en este país. Por ejemplo, le voy a decir aquí les voy a confesar algo que lo sabe el magistrado y que lo sabe el momento. Lorenzo Mendoza y todos los empresarios que salen todo el tiempo hablando de la honestidad son unos ladrones. Sí. ¿Ustedes saben por qué son unos ladrones? Porque todos ellos son producto del rentismo petrolero. No hay uno solo, como si lo hay en Argentina, como si lo hay en Uruguay, como si lo hay en Brasil, como si lo hay en esos países, que ellos invierten, explotan a los trabajadores
y obtienen la plusvalía, como hablaba Marx. No, estos empresarios fueron creados por una corporación que se llamó la Corporación Venezolana de Fomento, que fue creada en la época de Isaías Medina Garita, bajo la filosofía del secretario de la presidencia de Isaías Medina Garita, que se llamó Arturo Ula Priete, que habló de sembrar el petróleo. ¿Y cuál era la concepción de Arturo Ula Priete de sembrar el petróleo? Darle crédito y préstamo a través de esa institución que se creó, que se llamó Corporación Venezolana de Fomento. Bueno, ustedes saben que en la época de Jaime Lucinchi la cerraron y no cobraron nunca ni medio a ninguno de ellos, que luego ahora son empresarios exitosos. Esa es la realidad de este país. Bueno, pero esos ladrones no están presos ninguno. Imagínate a un magistrado que se le ocurre proponer meter preso a Lorenzo Mendoza o a Cisneros o a alguno de ellos. Bueno, entonces hay que ponerse siempre en el lugar del otro. Eso tiene que ver con lo metodológico. Y aquí en lo metodológico, un comentario rapidito también. Ustedes saben que los europeos y toda la concepción anglófona siempre han considerado que la cultura de ellos es la única y es la universal. Es universal y es la única. El resto del mundo no tiene cultura, según esa concepción eurocéntrica y anglófona. Bueno, resulta que la epistemología del sur, a través de la otredad y la alteridad, reconoce esa cultura, a diferencia de ellos que no nos reconocen a nosotros, porque existe, es una realidad, pero nosotros tenemos nuestra propia realidad y en ese sentido, dentro de la epistemología del sur, es importante desarrollar conceptos propios precisamente de esta parte del continente americano. Desde el punto de vista histórico, o sea, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista histórico, ustedes saben que existió un gran escritor, un historiador que se llamó Arias Amado, y él decía lo siguiente. A mí me lo enseñaron en bachillerato. Él decía lo siguiente: la historia no es más que la narración de los hechos pasados. Incluso cuando estamos hablando entre nosotros, dicen, eso es histórico, refiriéndose a lo pasado. Yo aquí quiero compartir con ustedes una frase de Simón Bolívar, en uno de los textos más extraordinarios de Simón Bolívar, Mi delirio sobre el Chimborazo. Allí Simón Bolívar dice: miro lo pasado, miro lo futuro y por mis manos pasa el presente. Los tres tiempos verbales. La historia son los tres tiempos verbales. La historia es el pasado, es el presente y el futuro. Tenemos que construir escenarios, tenemos que ver hacia adelante. Eso es importante, sobre todo cuando vayan a hacer su trabajo final de grado, si van a una especialidad, o su tesis si van a una maestría. Pasado, causa, razones, motivos para que ocurra el hecho que están proponiendo estudiar. Después, diagnosticar ese hecho
el pasado, diagnosticar ese hecho en términos de presente. Y luego, sobre todo en la maestría, porque la maestría es el juicio de valor de cada uno de ustedes presente allí, porque es una tesis. Y entonces ese juicio de valor tiene que estar presente a la hora de elaborar cualquier investigación. Por ejemplo, sobre el tema que estamos en discusión hoy en día de las comunas, de la construcción del Estado comunal. ¿Qué significa eso en términos de futuro? ¿Cuáles son los escenarios futuros? ¿Qué va a pasar con el Estado ese que tú te preguntabas qué era, Luis? ¿Qué va a pasar con ese Estado? El Estado es ese Estado central. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los gobernadores y alcaldes? ¿No serán los gobernadores y alcaldes los primeros que se opongan al Estado comunal? Bueno, ahí le dejo eso como reflexión. Entonces, la historia la vemos en los 3 tiempos verbales. Esa es la historia, no la narración de los hechos pasados nada más, que es parte de la historia, pero eso es parte. Como somos dialécticos, como utilizamos el análisis integrado, damos cuenta de todos esos aspectos. Y finalmente, hablamos de lo axiológico, de la axiología, que tiene que ver con los valores. Aquí en este instituto, nosotros no practicamos la neutralidad metodológica de Max Weber. No somos acéfalos. Nosotros tomamos partido. Y tomamos partido por lo que Frank Fano llamaba los condenados de la tierra. No nos identificamos con los verdugos. Eso lo hace la Santa María muy bien. Lo hace la Metropolitana también. Lo hace cualquiera de esas instituciones, incluso mi universidad lo hace. En la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, que es identificarse con los poderosos, con los que tienen el poder. Y el poder, como también lo decía el maestrado, no es solamente el poder económico, que lo es, sino también hay distintos tipos de poderes. Michel Foucault hablaba de que el poder son relaciones sociales y usted consigue el poder en todos lados. Por ejemplo, a mí me ha tocado viajar para el interior a dar conferencias, foros, etc. Y cuando uno regresa y pues va a un baño, hay un señor en el baño que le dice: un momentico, ¿qué pasa cuando yo decida? Pero me estoy orinando. Espere un momentico, yo decido qué. O usted va a un restaurante, va con su carro, y hay un parquero que le dice: un momentico, usted se va a parar aquí. No, pues no, usted se va a parar aquí. Pero me voy a parar de esta. No, pero va atrás. El carro echando hacia atrás. Ese es su poder. Imagínense en los condominios. El poder que tiene la gente en los condominios. En el club. Las mujeres en el club. Imagínate el poder que tiene la mujer en el club. Que además se montan ellas mismas la bolsa. Porque los hombres no la ayudan. Pero ellas deciden cuándo le entregan la bolsa a usted o no. O yo estoy mintiendo aquí. Bueno, por eso Michel Foucault hablaba de que el poder
es una relación social, es decir, está en todos lados. Entonces, bueno, en este instituto de investigación y posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, nosotros estamos identificados precisamente con los que son oprimidos, con los descamisados, ¿verdad? A propósito de los camisados, la profesora sabe mucho de eso porque escribieron estos días sobre los descamisados. Sí. Los pantalones del suelo, los de a pie, etc. Y se lo voy diciendo porque las investigaciones que se vayan realizando o se piensen realizar tienen que inscribirse en esta orientación. Así que quería digamos, transmitirle estos conocimientos o estas ideas en el sentido de que las investigaciones de este instituto son investigaciones de compromiso y que esas investigaciones de compromiso se orientan a partir de estos aspectos que les he mencionado: lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico, lo histórico y axiológico. Pueden haber otros aspectos que iríamos determinando en el transcurso de su estancia acá. Muchas gracias.